transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Que la presencia del Dios encarnado se sienta muy cerca y muy real en sus vidas y en sus hogares. Oro porque a medida que nos acerquemos a la Navidad, nuestros corazones se llenen más y más del gozo y de la paz que el nacimiento de nuestro Salvador trae a nuestras vidas. Recordando siempre que sin importar el lugar donde estamos, donde hayamos nacido, nuestra condición social o económica, Él nació por cada uno de nosotros. Nadie es demasiado insignificante para el Señor. Al contrario, mientras más pequeños nos creamos, más importantes somos para Dios. Precisamente la lectura del Evangelio para la meditación de hoy nos habla del gran anuncio que Dios le dio a los pastores. Las primeras personas que recibieron la noticia del nacimiento de Jesús fueron hombres humildes y trabajadores, pastores que iban de un lugar a otro cuidando a sus ovejas, hombres que no tenían ninguna posición de autoridad en el templo ni en el gobierno, que quizás para muchos eran insignificantes. Aún así, fueron los primeros en recibir la noticia del nacimiento de Jesús. ¿Y qué manera de recibirla? Con un concierto de ángeles y rodeados de gran luz, rodeados de la gloria del Señor. Leo para ustedes en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 9. Estamos hablando de los pastores que estaban velando a sus ovejas en medio de la noche. Y dice así: allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor. Para ellos, aquella aparición fue algo que les llenó de temor. Ellos no sabían el honor tan tremendo que se les estaba dando. Lo único que sabían en ese momento era que algo extraordinario estaba pasando y tuvieron temor. En medio de la vigilia de aquella noche, de repente se iluminó el cielo de tal manera que fueron envueltos en el gran resplandor y se les apareció un ángel. A nosotros que conocemos la historia, nos sorprende que tuvieran temor de un ángel. Nos gustan los ángeles, los imaginamos buenos y hermosos, pero imagínense de verdad que si de momento estamos en el cuarto a oscuras, ya dormidos, se nos aparece un ángel de repente, tan lleno de luz que el cuarto se ilumina completamente. ¿No es verdad que tendríamos un poco de temor? Sobre todo si las condiciones donde vivimos no son las mejores políticamente o económicamente. Recordemos que los judíos estaban sometidos a una potencia extranjera, al Imperio Romano. Hacía poco habían habido revueltas que habían fracasado, pero que habían dejado temor y tensión en la población. Estaban en el tiempo del censo, recordemos, el cual era obligado por el imperio del cual querían liberarse. Los que han vivido en un país lleno de tensiones políticas saben el temor que nos inunda cuando de repente vemos un gran resplandor y oímos un estruendo y se nos aparece alguien desconocido. Es humano tener temor en algún momento. Estoy hablando del temor o del miedo normal, no el que se convierte en una fobia y está presente en todo momento y no nos deja vivir porque tenemos miedo a todo y vivimos en constante zozobra. No ese miedo, al miedo normal. En general le tememos y es natural a lo desconocido. Tememos a que la economía del país se empeore, tememos a perder el trabajo, tememos a enfermarnos. El miedo es una reacción normal en las personas y es bueno, es una reacción que nos ayuda a buscar refugio ante el peligro. Yo creo que el miedo de los pastores era ese, el miedo normal ante lo desconocido. En aquel momento algo estaba pasando que los pastores no conocían. Estaban envueltos en la gloria del Señor, pero ellos no lo sabían y por eso tuvieron miedo. Sin embargo, no salieron corriendo a esconderse o a huir de una manera loca. No reaccionaron así. Aunque tenían ese miedo que les hacía temblar,
Algo les hizo quedarse quietos y esperar antes de tomar alguna decisión. Eso me hizo recordar el Salmo 42 cuando dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Yo creo que porque Dios estaba presente allí, Dios les ayudó a los pastores a confiar, a esperar en Dios. Los envolvía la gloria de Dios. Dios estaba con ellos. Y como sucede con nosotros, aun cuando no lo reconozcamos, Dios nos ayuda a poner a un lado el miedo y a esperar en Él. La emoción del miedo es normal, pero tenemos un Dios que está presente en todo momento. Su gloria nos rodea, aun cuando no nos demos cuenta porque estamos tan llenos de otras cosas, preocupaciones, afanes, angustia. Pero el Señor está con nosotros. ¿Te has sentido tú rodeado de la gloria de Dios? Cuando los discípulos se encontraron en medio de la tormenta y Jesús dormía en el bote como si no estuviera pasando nada, los discípulos tuvieron miedo y lo despertaron. Y el Señor con tanta calma les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen tan poca fe? En otra ocasión, cuando también en una tormenta lo vieron caminando sobre las aguas, se llenaron de temor, hasta que Jesús les dijo también con mucha calma: no teman, soy yo soy. Qué bendición la de tener a un Dios que conoce nuestra humanidad, que sabe que a veces enfrentamos cosas que nos dan temor, y entonces viene a nuestra ayuda para calmar la tempestad de afuera y la tempestad de adentro, esa que llevamos dentro. Viene a calmar nuestro temor. ¿Recuerdan cuando éramos niños y nos llevaban al médico a ponernos una inyección? Teníamos miedo hasta que papi o mami nos tomaba de la mano y nos decía: no tengas miedo, yo estoy aquí. Y eso era suficiente para que pasara el miedo y nos pusieran la inyección. Así mismo pasa con nuestros temores de hoy en día. Dios está a nuestro lado y nos dice: no temas, yo estoy aquí. Estamos rodeados de la gloria del Señor y el Señor nos dice: no temas, espera, ten calma, espera en mí. Que esta época de Adviento nos ayude a traerle al Señor todas nuestras angustias, nuestros temores, y a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, la gloria del Señor que nos rodea donde quiera que estemos. Y oigamos su voz cariñosa, tierna, muy cercana, que nos dice como en un susurro a nuestros oídos: no temas, espera en mí. No temas, espera en mí. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por rodearnos de tu gloria donde quiera que estemos. Ayúdanos, Señor, a recordar eso siempre, que en esta época de Adviento nosotros podamos encontrarte, podamos llenarnos de esa luz y tener la paz y la calma que solamente puedes dar tú al corazón. Bendícenos, Señor. Bendice cada hogar donde hay tristeza, donde hay necesidad. Bendice, Señor, a tu mundo que necesita escuchar de nuevo que tú eres nuestro Dios y que has nacido para nuestra salvación, que no tenemos que tener miedo porque tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edford en Gatesburg, Maryland.